Mis amados hermanos, otra vez nos encontramos en este estudio de la palabra. Continuamos con esta serie de cómo estudiar tu Biblia, cómo estudiar tu Biblia. Y estamos dándonos cuenta que la Biblia fue escrita hace muchos años, pero la palabra no deja de ser viva, no deja de ser eficaz, no deja de ser útil para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, cuando hemos tomado una decisión por Cristo. De manera que la utilidad de la Biblia es extraordinaria, pero también debemos tener en cuenta que cuando nos acercamos a la Biblia, hay diversidad de géneros en los cuales fue escrito. Tenemos algunos aquí como narrativa, poesía, como los libros Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, que es de manera poética, narrativa, que es la mayor cantidad de contenido que nosotros tenemos en la Biblia. También tenemos algunas leyes que fueron escritas en estos primeros libros del Antiguo Testamento y profecía, como los profetas mayores y los profetas menores, evangelios con algún contenido de parábolas y también algunas cartas que ya es mayormente el contenido del Nuevo Testamento. Entonces, teniendo todo este panorama, nos acercamos y ponemos nuestro enfoque en la narrativa. Estamos viendo cómo estudiar este género narrativo. Cuando hablamos de narrativo, hablamos de historia, que es en esencia la mayor cantidad de contenido que nosotros tenemos en la Biblia, y lo que nosotros identificamos es que es Dios contándonos su historia. Y dentro de esta historia, pues intervienen personajes, hay un escenario, hay algo que estaba aconteciendo, hay un clímax en medio de las historias, pero también hay desenlaces en medio de ellas. Entonces estamos viendo esta narrativa y vamos a ver cómo estudiar, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento de estudiar? Lo que vamos a tener en cuenta es leer la historia completa. Leer la historia completa. Si tú estás estudiando Génesis de pronto y te tropiezas con la historia de José, tenemos que leer la cabalidad, tenemos que leer, no simplemente, tomar un versículo y wow, ya, sé mucho de José, no, sino determinar los límites de la historia, desde cuándo hasta cuándo va esta historia, para así conocer con mayor profundidad, con más detalle, pues las cosas que nos está comunicando Dios a través de esta historia, de esta narrativa. Cuando yo entiendo la historia, conozco el personaje, conozco, identifico qué es lo que está pasando, qué es lo que está diciendo, voy acercándome un poco más a lo que es los siguientes pasos. Identifica el argumento o trama. Entonces, determinamos el inicio de la historia, determinamos los límites, cuál es el contexto de esta historia, de dónde a dónde abarca esta historia con este personaje. Entonces, una vez identificado eso, ahora la pregunta a contestar es qué es lo que está pasando. Ese es el argumento, esa es la trama. Y ahora el paso a seguir es buscar doctrina en la lección de la historia completa, no en una pequeña parte, no en una pequeña parte, porque el gran error en medio de la hermenéutica que se aplica a los textos narrativos es sacar doctrina simplemente de un pequeño texto bíblico sin tener en cuenta el contexto que está llevándose a cabo. Por acá tengo un ejemplo. Génesis 29:9. Este lo he escuchado un montón a personas defendiendo el pastorado femenino usando este texto bíblico. Dice, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Si yo simplemente con darle una mirada al texto bíblico me voy a dar cuenta de que está hablando de ovejas, de que está hablando de animales y de una profesión que era la pastora. Pero muchos usan este texto que es de un contexto narrativo, de una historia en tiempo pasado, para justificar el que mujeres estén ejerciendo el ministerio y pastorado dentro de las iglesias. Nada que ver con lo que verdaderamente está expresando el texto bíblico. Pero nosotros notamos, ¿no? A veces nos enfocamos en una simple pequeña parte y podemos sacar de ahí todo un tema doctrinal. Cuando se habla de buscar doctrina, las lecciones que está enseñando Dios. ¿Qué lecciones está comunicando el Señor aquí? ¿Qué enseñanza trae este pasaje? Cuando yo estoy buscando la doctrina, estoy primeramente identificando el argumento y ahí sí busco la doctrina. Porque yo puedo empezar a cometer grandes errores que son cosas que a veces también nos acontecen y nos pasan en medio del estudio narrativo. ¿Qué pasa? Si nosotros no conocemos a los personajes, si nosotros no hacemos el examen de toda la historia, pues podemos empezar a espiritualizar la historia.
Entonces muchos personajes son espiritualizados, entre ellos David. Este texto es del primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Conocemos la historia. David va a enfrentar a Goliat. Sabemos que Goliat, este gigante de más de 3 metros, desafiando a los ejércitos de Israel, y de pronto ninguno en el ejército de Saúl quería combatirlo. Viene David, un varón de fe, lleno del Señor, dice que quién es este filisteo incircunciso que viene a desafiar a los ejércitos del Dios viviente. Tenía muy claro quién era Dios. Y notamos después en medio de todo su procedimiento, todo lo que viene, le ponen la armadura de Saúl, él dice, no, yo no voy a combatir de esa manera. Y dice que el texto bíblico dice que tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Qué sería espiritualizar esta historia? Decir, no, esas 5 piedras son la fe, son la esperanza, es el amor, es el gozo, y con esas 5 piedras tú puedes vencer todos los problemas que se te enfrenten. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. ¿Esa es la doctrina que está hablando aquí? No, lo que está expresando es ese desafío contra ese Dios viviente, y como David en fe, conociendo al Señor, pudo librar al pueblo de este filisteo incircunciso. A través de esto no usó ninguna piedras de gracia, de fe, de esperanza, de amor, y espiritualizando las piedras, espiritualizando la historia, no, sino lo que vemos es que son piedras de verdad, hechas por Dios en medio de su creación, que estaban en el agua, que David las sacó y por eso las usó dentro de su onda. De manera que a veces podemos fallar en espiritualizar cada uno de los detalles que encontramos en medio de las historias y de las narrativas. Debemos tener mucho cuidado al no tratar de llegar a ese punto. Evitemos también moralizar la historia. ¿Cómo se moraliza una historia? Cuando siempre entonces decimos y definimos que la historia de José, entonces cada uno de los detalles de las cosas que él vivió son el ejemplo a imitar, el mal ejemplo a imitar o el buen ejemplo a imitar del personaje. No siempre ni necesariamente es de esa manera. Digamos, por ejemplo, entonces José habló y contó el sueño a sus hermanos, ese sueño que tuvo de que los manojos de trigo se inclinaban ante él. Y entonces de la misma manera, tú y yo debemos hablar a otros acerca de lo que es el Evangelio, y podemos empezar a moralizar la historia cuando no es la esencia de la historia. Entonces, que porque José habló a sus hermanos, tú habla también a tus hermanos y predica el Evangelio. Pues es una muy buena aplicación predicar el Evangelio, pero no es enfáticamente lo que el texto está comunicando, ni la doctrina, ni la enseñanza que nos está expresando ese pasaje bíblico. De manera que no necesariamente Dios es una persona que no oculta, que no tapa el pecado. Luego todos los personajes están expresados con pecado en sus vidas, de manera que Dios no quiere tapar ni ocultar todo ello, pero no necesariamente quiere decir, mira, porque José entonces, José se bañó y se lavó, de manera que tú y yo también debemos lavarnos todos los días y limpiarnos de nuestros pecados. No, el hecho de que haga alguna cosa lo espiritualizamos, lo moralizamos al punto que damos una aplicación totalmente distorsionada de lo que es la historia, de lo que Dios está comunicando a través de esa historia y de la doctrina que está expresando esa historia. Entonces no moralizarlos, y es también apresurarnos a sacar aplicaciones éticas de cada detalle del pasaje. Entonces, si de pronto José habló a su padre. José habló a su padre Jacob y le contó lo que sus hermanos estaban diciendo, que le contaba la mala fama de sus hermanos, y entonces empieza la aplicación es que no, los hijos entonces deben actuar de esta manera con sus padres, y empezamos a moralizar cada uno de los aspectos. Sacamos una frase que José habló a su papá, entonces ya hablamos de la relación de los padres y de los hijos, y podemos tomar un camino totalmente desviado. Debemos en esencia siempre llegar, ¿cuál es el argumento? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué Dios está enseñando a través de este pasaje?
más que empezar a tomar palabra por palabra, frase por frase, tratando de moralizar, tratando de llegar a espiritualizar cada una de las cosas, sino entendiendo qué es lo que está aconteciendo y a partir de ahí, después de conocer los personajes, de ver lo que Dios está haciendo, de cómo están actuando cada uno de ellos y poder llegar a entender entonces qué es lo que Dios quiere enseñar a través de esta historia. De manera que la narrativa es la mayor cantidad de contenido que tenemos, muchos ejemplos tenemos en la Biblia. El video pasado tocábamos de Éxodo 17 y cómo todo esto nos enseñaba, ¿no? Toda la historia, las circunstancias que ellos estaban viviendo, el pueblo en medio del desierto y también cómo cada uno de ellos respondió frente a ciertas circunstancias. Ahí estamos asumiendo un buen entendimiento del trama, del escenario, de los personajes, conociéndolos a profundidad, pero también evitar todos estos problemas e inconvenientes que nos pueden llevar a malas interpretaciones, a malas aplicaciones de la palabra de Dios. Dejamos estos videos como herramientas que puedan ser útiles también para el estudio personal, el estudio devocional de cada uno de nosotros de la palabra de Dios. Bueno, los dejo por ahora. Vamos a continuar próximamente con la poesía, cómo se estudia los salmos, los proverbios, Eclesiastés, Cantares, cómo llegamos a estudiar qué cosas debemos a tener en cuenta, cómo llegamos a estudiar este tipo de contenido que tenemos en la escritura. Entonces no se lo pierdan. Muchas gracias por atender hasta el final del video. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad y chao, chao.